Mi nombre es Pedro Pablo Díaz y mi cargo es director científico de Osomed. Bueno, desde mi bachillerato comencé a tener un gusto especial por la biología. Posteriormente, cuando comencé a entender la fisiología, cuando comencé a entender cómo el cuerpo actúa tan perfectamente, me fui enamorando de esta carrera y hoy por hoy me he dado cuenta que al entender la biología, la fisiología, la estructura, cómo la mente, los pensamientos, las emociones intervienen en el ser también en su proceso de recuperación, hace que esté fascinado con lo que hago y me gusta mucho cada vez estudiar más y aprender cómo desde la parte física, mental y emocional podemos obtener resultados muy buenos en nuestros pacientes. Precisamente desde la visión de la medicina convencional alopática, pero sumada a la visión de las medicinas ancestrales como la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, todas estas tendencias de la anterioridad, cómo iban revisando cada síntoma, cada sistema, cada órgano asociado a una emoción, un sentimiento, y ver cómo los pacientes se recuperaban desde aquella época y traer eso a la medicina actual aplicada a nuestros pacientes, a entender cómo la parte física, orgánica es importante, cómo la contaminación, el medio que nos rodea es muy importante tenerlo en cuenta, las emociones, los sentimientos son muy importantes, hasta mis propósitos, mis creencias son muy importantes. Y eso lo integra la medicina alternativa, desde el enfoque de la medicina funcional, desde las herramientas como la ozonoterapia, podemos brindar más posibilidades a nuestros pacientes para que se recuperen. Bien, yo nací en Bucaramanga, Santander. Mi primera infancia estuvo en San Gil, Santander, y ya mis estudios, la parte académica, la realicé en la ciudad de Bogotá, Colombia. Lo, en primera instancia, lo que hago no es trabajo, es un placer poder acompañar a mis pacientes, escucharlos, entenderlos, poder hacerme de sus inquietudes, de sus inconvenientes, poder mirar la salud, dónde fue cambiando, dónde fue quebrando sus procesos de autorreparación y hacer y acompañar que estos pacientes comiencen a mejorar. Esa es la mejor motivación. Acompañarlos en el camino, ver cómo se recuperan, el abrazo afectuoso de mis pacientes cada vez que sienten mejoría es lo más gratificante de este tipo de alternativas o terapias complementarias. Lo que yo más valoro de mis pacientes es todo lo que aprendo de ellos. Cada vez que me siento con un paciente a entender su enfermedad, a mirar qué hay detrás de la enfermedad, a mirar en qué momento comenzó a cambiar su salud y comenzó de dejar de hacer lo que tiene que hacer el organismo y es prestar la salud. Allí es donde aprendo muchísimo. Cada vez, cada historia, cada paciente, cada caso para mí es un gran aprendizaje y eso lo honro y lo respeto mucho de mis pacientes. Y lo que los pacientes más hacen que estén al lado mío es precisamente darles ese espacio de escucharlos, de entenderlos, de dejarlos expresar y de dar ese abrazo y de poder acompañarlos en un proceso y que ellos sientan que están realmente acompañados en un proceso de salud, en un proceso de una enfermedad crónica, en un proceso de un cáncer, en un proceso de una enfermedad de tipo emocional, en un proceso de sobrepeso, en un proceso de tipo depresivo. Esto es lo que siento que mis pacientes valoran más de nuestros procesos aquí en Osomed. Los desafíos que afronto cada vez es poder hacer que mis pacientes realmente comprendan lo que yo quiero expresarles en cuanto al camino de la salud, que se hagan la idea clara de cómo no solamente aquí podemos brindarles un tratamiento, un acompañamiento, sino que también en que el paciente esté absolutamente convencido que en su disposición de cambios en estilos de vida, en que entiendan
que la alimentación adecuada, que el ejercicio adecuado, que el buen descanso, que el mantener un estado gastrointestinal adecuado, el mantener una emoción equilibrada, todo eso hace parte e integra los tratamientos que hacemos. Mi gran reto es hacer que el paciente se vaya absolutamente convencido, emocionado y motivado a hacer nuestros procesos, y así es como logramos que ellos se recuperen con más facilidad. Con mucha frecuencia, el mantra o el eslogan que utilizo con mis pacientes es decirles: a donde va el pensamiento, va la energía. Y les hago énfasis en esta frase porque estoy convencido que cuando uno enfoca, cuando uno localiza un objetivo claro, cuando mi objetivo es recuperar mi salud, todos los elementos, todos los sistemas, el mismo organismo tiende a que eso sea real. Entonces, si yo logro que mis pacientes pongan su pensamiento en bienestar, en positivo, en recuperación, el camino es más fácil. Pero si el paciente está con pesimismo, con nostalgia, con depresión, con tristeza, con falta de aceptación de su enfermedad, les cuesta más trabajo. Entonces siempre les digo: a donde va el pensamiento, va la energía. Bueno, esa pregunta de cómo se comporta ante situaciones estresantes es muy interesante. Lo que puedo decir es que en más de 10 años de entrenamiento en medicina de urgencias, logré entender cómo asumir cada caso con calma, con serenidad, mirar todas las posibilidades, tranquilizar a las personas que están al lado del líder del proceso, es muy importante. Así que cada vez que hay una situación que se considere diferente a la normal, lo más importante, o en mi caso, es mantener la calma, entender qué está pasando, mirar las posibles causas que detonaron este efecto y actuar en consecuencia. Precisamente el conocimiento y el saber cada complicación de cada procedimiento, de cada terapia, es clave para poder resolverlo sin mayor dificultad. Bueno, el primer objetivo sería el servicial, poder llegar al paciente, poder ver su recuperación y poder ver ese cariño que expresan una vez que el paciente ha logrado vencer sus inconvenientes, es una de las principales cosas que veo que tiene que ver directamente con la profesión. La segunda es la empatía, el hacer empático, el hacer que el paciente se sienta en un lugar tranquilo, seguro, comprendido, entendido, escuchado y amado, hace que también sea una de las cosas que más gratifican en este proceso. Y el último diría que es retadora, porque cada paciente, cada historia, cada caso es particular. Y como profesional, cada vez que llega un caso que no es claro, me hace estudiar, me hace preguntar, me hace consultar, y todo en miras a que el paciente tenga el mejor tratamiento y la mejor posibilidad de su recuperación. Esas serían los tres adjetivos que calificaría mi profesión actualmente.